Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco. El misterio regresa a Radio Nacional. Los saludos a todos los que seguís ahí en directo en Radio 1, Radio 5, a esos cientos de miles que descargáis el podcast y a todos los que nos escucháis en 111 países, creo que son 106 países en todo el mundo. Saludos desde España, un placer que estéis conectados con el Espacio en Blanco. Muchas cosas todavía para contaros, igual tenemos que hacer algún cambio y quitamos, porque este señor habla mucho y tiene mucho que contarnos, y quitamos algunas de las cosas que tenemos previstas, pero la superluna sí os lo vamos a contar, algo que vamos a vivir y queremos que os preparéis para ello. 900, 137, 137 nuestro teléfono. Rubén de Felipe ha cogido los mandos de nuestro mágico sonido. Vamos con la tercera introducción que tenemos prevista de este tema que estamos tratando de las casualidades. Ya veréis qué interesante. En el año 1914, una mujer alemana realizó 6 fotos a su hijo y encargó a una amiga de Estrasburgo que le revelase el carrete. Por culpa de la guerra mundial, no volvió a verla y no logró localizar las fotografías. En 1916 adquirió un carrete cerca de Frankfurt y fotografió con esta a su hija recién nacida. Tras revelarla, comprobó con gran sorpresa que en ella se apreciaba una doble exposición. La que acababa de comprar era curiosamente el carrete que perdió en Estrasburgo. Son algunos ejemplos de extrañas casualidades. Hay más. De la Tierra a la Luna, escrita en 1865 por Julio Verne, llama Columbia al proyectil con humanos dirigidos a Selene. 104 años después, el módulo de mando de la nave Apolo que completará la misión real llevaba el nombre de Columbia, con un peso muy similar al ideado por el escritor. La vigilancia del viaje del proyectil se realiza en la novela sobre un imaginario telescopio gigante, con una lente de 5 metros de diámetro situado en las montañas rocosas, dimensiones y ubicación real del radiotelescopio de Monte Palomar. El viaje en la obra de Verne se realiza a una velocidad de 40.000 km por hora, consumándose el trayecto en 97 horas. En la realidad, el Apolo 11 viajó a 38.500 km por hora y duró 102 horas. Son algunas casualidades conocidas. Hay muchas más. Nuestro invitado nos lo cuenta. Qué curioso, ¿verdad? Que Julio Verne escribiera eso y que de repente coincidiera casi con los datos exactos de ese lanzamiento, que esa mujer hiciera una foto, perdiera el carrete y luego comprara otro carrete y fuera. Qué extraño, ¿no? Todo esto. Casi luminoso, casi relativo a una inteligencia superior que parece querer controlar o darnos un determinado mensaje o hacernos vibrar en una determinada dirección. Y de hecho hay un proyecto que se llama Conciencia Global que percibió que nosotros tenemos una acción sobre la materia. Tiene unos pulsadores que emiten números binarios, unos y ceros. En teoría, cuando tú pulsas, tienen que salir el 50% de unos y el 50% de ceros. Se daban cuenta que cuando tú influías mentalmente sobre el aparatito, podías determinar que salieran más ceros o más unos con la mente. Y si tú sumas las mentes de todos y cada uno de los 7.000 millones de individuos que conforman el planeta Tierra, esa influencia, esa conciencia global, no solo crea realidad, sino que percibe realidad. Y eso puede explicar muchos fenómenos paranormales y muchas coincidencias de lo que llamamos el destino. Por lo tanto, es apasionante abordar también esa perspectiva desde este punto de vista parapsicológico o incluso desde el punto de vista más cuántico. Porque ya que hablo de los 7.000 millones de personas, dicen los científicos que en una muestra tan amplia tienen que, como somos materia y energía, somos onda, somos vibración
y somos también átomo, deben de necesariamente de repetirse las mismas combinaciones de átomos y de energía en una muestra tan amplia, con lo cual significa que en algún lugar de este mundo Tenemos dobles. tienes otro Miguel Blanco. No me digas. Sí, igual tú estás en Zeta Reticuli, porque dicen los científicos que es 10 elevado a la 1028. Es un número bastante largo, la distancia en la que puedes coincidir con tu doble. Pero por asombroso que resulte, yo en el libro pongo muchos ejemplos He visto de personas fotos que han descubierto ya a su propio doble. Todos recordaréis, a principios de este año, un fotógrafo irlandés entraba en un vuelo de Ryanair con destino a Dublín, y yo pensé que era un viral por tratarse de esta compañía aérea que tiene métodos un tanto bizarros de publicitarse, y resultó que no, porque el hombre llega a su asiento y justo en el asiento contiguo se encuentra no a alguien que se parece, no, está la foto y la puedes mirar, es una gotita de agua. Entonces, ¿Y no era hermano suyo? no tenían ningún parentesco de ningún tipo. Sonríen, después del paroxismo empiezas a reír a carcajada limpia porque te parece increíble, todo el avión riendo, y se hicieron una foto que subieron a las redes sociales. Yo establezco comunicación con la esposa de uno de ellos, y resultó que aquello solamente fue la punta del iceberg, porque los dos que se acaban de conocer allí estaban hospedados en el mismo hotel, volvieron a coincidir en el mismo hotel, y dices, bueno, tío, otra vez tú, se van a la habitación y cada uno decide por su cuenta salir, y se encuentran tomando una pinta en el mismo pub, donde por segunda vez se hacen una nueva fotografía que suben a las redes sociales. Fíjate que el mundo es grande, que el tiempo es eterno, porque esa combinación atómica puede darse ahora en este mismo tiempo, o ha podido darse, como en el caso de John Travolta te lo diré, el del Señor de los Anillos, el Legolas. Sí. Puede haberse dado en el pasado, puede darse en el futuro, pero es curioso que en una muestra tan amplia tengamos que encontrarnos al lado de casa a nuestro doble especular. En el libro dices que hay 7 personas en el mundo que son exactamente iguales que tú. Bueno, no lo digo yo, lo dice un experto canadiense que se llama, fotógrafo también, François Brunel, que ha llevado a cabo un trabajo espectacular de fotografía. Él se sintió muy hechizado por la idea de los dobles y empezó a reunir personas que, sin tener parentesco familiar ni genético, tenían una semejanza. En el caso de los famosos ocurre muy a menudo, ¿no?, que hay gente que se transforma, se viste y la semejanza es brutal. Bueno, pues él ha hecho con personas anónimas, fotografías que son 2 gotitas de agua, y demuestra que la materia tiende a repetir formulaciones y que por lo tanto podemos tener dobles de nosotros mismos en el lado más inesperado. Antes de pasar al déjà vu, que va a ser la última parte de este capítulo, espero que vuelvas al programa para seguir hablando de este apasionante tema, el caso de coincidencia, casualidad, que más te ha llamado la atención de los que has estudiado. Me lo pregunto muy a menudo. Yo suelo siempre contar el que te he relatado antes del gato, porque es el que cierra el libro, pero te voy a contar otro que también me pareció muy llamativo y que también he vivido yo en primera persona. Me remonto a 2014. Estábamos por aquel entonces en la montaña de Montserrat, el equipo de televisión con el que trabajábamos para la serie Extraterrestres, con Israel del Sando y Daniel Úbeda, al que a ambos dos les mando un saludo muy afectuoso desde estos micrófonos. Y resultó que estábamos haciendo unos planos de la montaña en medio del campo. El coche lo habíamos metido por un camino de cabras. Tú sabes el cachondeo que se produce muchas veces entre 3 hombres durante tanto tiempo metidos en un vehículo. Y Dani me pide que vaya a buscar un filtro al coche. Y yo tengo una malicia. Los coches, ya sabes, tienen un cierre automático que a los pocos segundos hace que el coche se cierre. Y digo, ¿y si le digo a estos 2 cabronazos que me he dejado las llaves dentro y no podemos salir de aquí? Y en aquel preciso instante recibo una llamada al teléfono. Descuelgo y era mi esposa absolutamente histérica porque se había
dejado las llaves dentro del coche y no podía abrirlo porque el cierre automático había cerrado el vehículo. Dije, demonios, he pensado para estos y el que he acabado recibiendo he sido yo. Era una señal. Tres y 16, 2 y 16 en las Islas Canarias. Queríamos seguir adelante. Tenemos que cambiar un poco los planes. Hay algún tema que vamos a tener que dejarlo para otra semana para aprovechar tu visita. ¿Te ha gustado entonces? Sí. No solamente a mí, a los oyentes, son los que mandan ellos y yo aquí solamente obedezco. Tenemos más datos que daros detrás de esa introducción. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Ya has tenido antes esa sensación. Cuando conoces a un extraño. Solo dura un momento. Cuando entras en una habitación. Es un flash en la memoria. Cuando reconoces un objeto. Es un déjà vu. Si pensabas que todo estaba en tu cabeza, prepárate para descubrir la verdad. En las sensaciones hay señales. Y en la memoria, advertencias. El déjà vu, ¿qué es? ¿Cómo explicarlo? Nuestro invitado nos da más datos. Montones de preguntas, Josep, hablan de en torno al hundimiento del Titanic, toda esa serie de cosas, el 11S, que mucha gente tenía que ir a trabajar, no fue. El Titanic, por cierto, tiene un efecto magnético sobre las coincidencias, no solamente por las ya muy conocidas del Britannic, de ese marinero que prácticamente impide el choque con el iceberg, porque viajaba en el mismo día, en el mismo mar, en un buque similar, etcétera, etcétera. No la voy a contar porque es larga. Pero hay un pescador gallego que encuentra un plato del Titanic en unas circunstancias también paradójicas, pero hay uno que me parece fascinante del Titanic, que son un matrimonio en pleno mes de agosto, que están viendo una peli del hundimiento del Titanic por televisión, y en el preciso instante en el que el barco, en el que el transatlántico se estrella contra el iceberg, hay un follón tremendo y entra un aerolito de hielo por el techo. No me digas, las probabilidades de que esto ocurra en pleno mes de agosto son brutales, y sin embargo ha ocurrido. Y ya que hablo de aerolitos, recordarás que en Madrid cayó un meteorito, se dijo así, en Getafe, que impactó en el volante de un BMW que circulaba por la autovía, impactó de nuevo contra el techo y terminó alojado en el maletero después de reventarle los altavoces y un ordenador portátil que había allí. Es la primera vez que un meteorito cae encima de un coche en movimiento. Llamativo, la casualidad es importante, entraríamos dentro de la probabilística, pero es que 2 años más tarde un Lada Niva, en esa misma carretera, cae de nuevo un meteorito y se estrella también contra el vehículo. Las probabilidades de que esto ocurra es extraordinariamente amplia. Un montón de cosas que tenemos aquí. Un oyente de Melilla nos cuenta que iba conduciendo por Marruecos, por la carretera, vio una persona haciendo autostop, ¿y sabes quién era? Dice, esa persona era él mismo. Ostras, qué fuerte, me has puesto ahora. Nos quedamos con su teléfono para que nos cuente la historia. A mí se me ha puesto la carne de gallina. En el boletín de la información ha hablado que Felipe, nuestro rey VI, no había podido ir a Arabia Saudí por problemas políticos en febrero, y otra vez ahora por el fallecimiento. Serialidad, lo he pensado hoy cuando lo he escuchado. ¿Será por algo? ¿Será que el rey no tiene que ir? No, es una serialidad. Puede ser un aviso, pero veremos si hay 2 sin 3. El refranero es muy sabio. Yo creo que el acervo cultural ha integrado muchas de estas coincidencias, y cuando decimos, hablando del rey de Roma por la puerta asoma, o no hay 2 sin 3, o el mundo es un pañuelo, refleja hasta qué importancia han tenido las coincidencias en el pasado. Vale, últimos minutos para hablarme del déjà vu. ¿Qué es eso, el déjà vu? Déjà vu. El déjà vu, en realidad, nadie tiene ni idea qué es.
porque todo lo hemos vivido, porque ¿no? Los científicos no se acaban de poner de acuerdo, que sí es una desconexión cerebral. No hace tantos años se pensaba pues que podían ser recuerdos oprimidos, desconexiones que cuando volvía a retomar el cerebro volvía al último escena vivida y por lo tanto tenías esa misma sensación. Nadie tiene ni idea. Pero es una sensación parecida al fenómeno que sí tiene que ver muy directamente con el mundo de la coincidencia, que es el síndrome de Baader-Meinhof, nombre de un grupo terrorista de la antigua RDA que, bueno, al escucharlo un articulista, por primera vez empezó a encontrarse ese nombre en diversas facetas de la vida. Es conocido también como el síndrome del plato de gambas, que postula que si tú ves un plato de gambas, ese día no terminarás sin que alguien te haya ofrecido un plato de gambas o viendo gambas por cualquier parte, ¿no? Es decir, que el hecho de que tú vayas a una estación y sepas distinguir casi inmediatamente entre 1000 personas que están bajando del tren a tu amigo que ibas a buscar, es porque tu mente se ha predispuesto a reconocer un determinado patrón. Cuando hablamos de patrones, paradójicamente era mucho más fácil para un señor que vivía en la Edad Media que para nosotros. Patrones acausales, insisto, que no tienen una causa aparente. Por ejemplo, mañana tenemos superluna. Lo vais a tratar dentro de un instante en Espacio en Blanco. Esa superluna, muchas lunas llenas están asociadas a mayor criminalidad, a embarazos, etcétera, etcétera. En teoría, salvo que seas un ferviente creyente en la astrología, no hay una energía que determine que esto ocurra, ¿no? Se ha tratado de explicar por el asunto de las mareas, de la influencia del agua. No está claro. Sin embargo, hay un hecho, y es que hay un patrón. Cada vez que hay luna llena ocurren determinados acontecimientos. Esto sería básicamente a lo que nos remite el síndrome de Baader-Meinhof, que te contaré otra anécdota personal en ese sentido. Lo de Meinhof me ha costado mucho memorizarlo, sí, pero lo de Baader, por lo de soy tu padre, era muy fácil. Y el día porque lo conocí gracias a una psicóloga que es protagonista de una coincidencia fascinante también del libro, y me remitió un artículo sobre el asunto, y yo me quedé con el Baader, me olvidé del Meinhof y me voy a inscribir a Daniel a la guardería. ¿Quieres creerte? Hijo, ¿no? Sí. Daniel. ¿Quieres creerte que había una mamá y su hijo árabes? Y le dice la mujer a la directora que estaba haciendo la inscripción: bueno, entonces Baader va a quedarse en el comedor. Y yo dije, no me lo puedo creer. O sea, me acaban de pasar esto de Baader-Meinhof y escucho un nombre de Baader, pero este niño, ¿cómo puede llamarse Baader? Es increíble. Estas cosas son el déjà vu o síndrome de Baader-Meinhof. Casi terminando y tratando de sacar conclusiones. Vidas paralelas. Hablas también en tu libro de hermanos gemelos, quizá. ¿Tienen... Sí, bueno, estos son los fáciles, porque existe una especie de vínculo genético, ¿no? Pero hay personas que han sido separadas al nacer, hermanos que han sido separados al nacer. Cuento el caso de 2 hermanos y que fueron a parar a 2 familias distintas. Y paradójicamente los 2 se casaron con 2 esposas, cada uno la suya, que se llamaban Betty cada una. Pusieron el mismo nombre a sus hijos. Betty, como nuestra amiga en México. Sí, efectivamente, Betty Vázquez. Un saludo para esa super Masterchef que tenemos en Riviera Nayarit. Y tuvieron mascotas, le pusieron el mismo nombre. Sin saberlo, ¿no? Sin saberlo, sin tener contacto. Lo que es peor, los 2 terminan trabajando de lo mismo. Carpinteros durante una época y policías en una segunda época. Esas conexiones tan extrañas hacen pensar que al existir un vínculo genético pueda existir una suerte de vinculación invisible que desconocemos o genética que pueda determinar, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando esto no son personas que son gemelos, que son amigos o que son pareja o que tienen buena sintonía sin más? Hay casos que ocurre y eso es verdaderamente fascinante. Cuentas aquí el caso de uno
Dos hermanas Anne Ross y Linda Tomlinson. Sí, estos se casaron el mismo 1983. día, se conocieron con los maridos en un baile y enterraron con un día de diferencia a los maridos. Es muy curioso, ¿no? Parece que existe una especie de vida paralela. Personas que les ha tocado vivir una vida que en justicia no era suya, que han sido detenidos por ser confundidos por otros porque su semejanza no solamente física sino incluso estructural en los hechos y circunstancias les han llevado a una confusión extraordinaria. Esas cosas desde luego marcan muchísimo, y de ahí la trascendencia que tiene todo el fenómeno de las coincidencias en el mundo de la consciencia y en la perspectiva vital que nos da relacionarnos con los demás, porque desde luego cuando tú sabes eso y te relacionas con un primer desconocido, sabes que ese desconocido va a jugar un papel tarde o temprano en tu vida. Casi para terminar, ahora sacamos conclusiones. Un caso de Violet Jessop. Sí, hemos hablado de los protegidos, pero luego están los gafes. Los gafes son algo así como pararrayos de la mala suerte. Y Violet Jessop, antes había un oyente que pedía información acerca de lo del Titanic, ella era camarera en el Titanic. No huelga decir cómo terminó el asunto. Luego se enroló en el Britannic. Se salvó ella. Muchos perecieron. Ella se salvó. En el Britannic se enroló como enfermera y huelga decir cómo terminó el Britannic, también hundido. Y durante la Segunda Guerra Mundial también estuvo trabajando en un dragaminas que terminó también hundido, y ella de nuevo salió indemne. Violet Jessop, que hoy día es una apacible anciana, podríamos decir que es una gafe, y los gafes tenemos que alejarnos de ellos porque ejercen de pararrayos de la mala suerte. Por el contrario están lo que yo llamo pronoaccidentes, que son aquellos que atraen la mala suerte hacia sí. Y podríamos preguntarnos si la suerte existe o no existe. Y me parece maravilloso para ir incluso terminando con una historia fascinante. Un experimento llevado a cabo por un antiguo prestidigitador que hoy día es psicólogo, se llama Wishman, es británico, que durante 10 años ha llevado a cabo diversos experimentos con una muestra, con un universo de 400 personas. Pero los dividió en dos grupos. Aquellas que se consideraban afortunadas, gente con suerte, lo que decimos coloquialmente con la flor en el culo, y aquellos que ven siempre el vaso medio vacío, pesimistas o personas pues poco despiertas, ¿no? Poco dadas a la improvisación. Uno de los experimentos consistía en darles un pliego de papel lleno de fotografías y tenían que contarlas, cronometrar el tiempo para saber quién era el más rápido en hacerlo. De promedio, los pesimistas tardaban 2 minutos, pero los afortunados tardaban 11 segundos. Era una diferencia extraordinaria. Sí. ¿Por qué? Pues porque en la tercera página venía la solución. Decía, en el libro hay 43 fotos. Los otros o no la veían o estaban tan afanados en contar que tardaban todo. Los otros se la jugaban porque podía no ser verdad. Se la jugaban. Moraleja. Aquel que va, se siente protegido por la sincronía, va confiado, se la juega y por lo tanto puede recibir algún tortazo, pero la vida le premia, mientras que el que es racional tiene que pasar por todo el espacio-tiempo hasta llegar al final del libro. Por lo tanto, será un alumno muy inteligente pero poco aventajado. Fíjate qué música hemos preparado para despedirte, conclusiones. Estar atentos a esas señales. Cuando nos ocurren es porque quizás estamos un poquito despistados y nos sirven para reorientarnos. Mira, conclusiones, muy rápidamente. Tendemos a la afinidad. Nuestra vida se va a rodear de aquello con lo que vibramos. Si nos rodeamos de buenas cosas, tendremos buenas cosas. Si nos rodeamos de mala gente, terminamos cosechando malas cosas. El universo tiende al orden. Cuando se desarmoniza
algún aspecto de nuestras vidas, la resincronía nos puede llevar a un efecto mariposa de consecuencias inesperadas. Por lo tanto, tendamos siempre al orden en las cosas. Vivamos la vida como bohemios, entonces daremos lugar a la magia de las sincronicidades, demos lugar a la improvisación, no meditemos, no pensemos, no razonemos tanto, ya razonamos en la vida del día a día, pongamos imaginación y magia en nuestras vidas. Y esa es la principal cosa que hará mover nuestras conciencias. Como decían los antiguos, las antiguas escuelas de misterio, unámonos al uno, unámonos en este caso al Creador, llámele unus mundus, llámele sincronía, llámele Dios o llámele fuerza de la gravedad, me da igual, Él está ahí. Creer es crear. Creer es crear. Te leo el último mensaje desde Ceuta. Nos cuenta un oyente que en el Corán se dice que en el mundo hay 40 personas exactamente iguales a nosotros. Es decir, tenemos 39 personas que son iguales a nosotros, un calco de nosotros mismos. Eso dice el Corán. Gracias, Josep, por haber estado con nosotros. ¿Forma de contacto? Pues en el libro tenéis el email personal y si no, pues podéis entrar en la página web los32rumbos.com, los 32 en número, y ahí hay un formulario con el mail para poder establecer contacto conmigo. Y si queréis más coincidencias imposibles, descifra las señales que cambiarán tu destino. Enhorabuena por el libro, por el trabajo. Gracias porque sigas viniendo al Espacio en Blanco mucho tiempo. Pues será como siempre un placer, ya sabes que te quiero mucho. Igual te digo, besos a la familia y a Daniel, la nueva joya que está en tu territorio. Nos vemos, gracias. Así lo haremos, gracias. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. Espacio en Blanco. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo con Miguel Blanco en Radio Nacional. Tienes una cuenta pendiente con nosotros, así que da igual donde vayas, por mucho que te escondas, por lejos que estés. Tenemos los mejores equipos de especialistas en eliminar las distancias. En Twitter somos @lasmanonas_r. También estamos en Twitter donde somos @esto me suena y tenemos Nuestro Twitter, @tablero. Cuando quieras, nos encuentras. A través de Twitter, @Radio Gaceta. @RN, la cuenta de Twitter de Radio Nacional de España. Y no hay casualidad, estás en Radio Nacional 3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Mañana, esta noche ya está empezando el fenómeno. Vamos a vivir algo increíble y queremos daros algunos datos. Queremos dar respuestas a un montón de informaciones que circulan en la red de fin del mundo, no sé qué. Estar atentos, la superluna se acerca. Esta próxima madrugada, dentro de muy poquitas horas, vamos a vivir un fenómeno único. Se va a dar en los cielos. Y cuando hablamos de los cielos tenemos a un especialista, nuestro compañero Vicente Casaña. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, Miguel y compañía. Experto de los cielos. Te acabamos de nombrar. Astrólogo experto en astromundial. Dentro de poquito vas a venir al programa porque, bueno, hay mucho que hablar de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad, Vicente? Mucho. Están cambiando mucho las cosas. Vivimos tiempos históricos. Además con ese nuevo presidente que está revolucionando las redes, las informaciones y hasta el futuro. Yo creo que ha sacudido a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo la sorpresa, como es uraniano, nació con una conjunción Sol-Urano, pues sí. Urano es el planeta de las sorpresas y sí que sí la ha dado. De los pocos que acertó que iba a salir elegido, me apunto, ¿sabes? Y de hecho he ganado varias apuestas que voy a cobrarme esta próxima semana. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Una gran luna se prepara, ¿no?, en los cielos. Bueno, es una superluna histórica, esta que se producirá el lunes y que para observarla es mejor observarla el domingo por la noche y el lunes por la noche, porque en realidad en horario de España cae
a mediodía del lunes, a las 2 y pico del mediodía, y entonces la superluna se puede ver domingo noche y lunes noche. La característica más interesante es que es la mayor superluna en la vida de muchas personas. ¿Por qué? Pues porque no ha habido una tan grande desde hace 68 años, en concreto desde el año 1948, y no la habrá hasta el año 2034, una superluna tan potente que al fin y al cabo no es más que una luna llena, pero que como la luna, cuando da vueltas alrededor de la Tierra, hay una parte de la órbita que se acerca más, mientras que otra está más lejana. La parte más lejana está a unos 400.000 kilómetros, mientras que en la más cercana está a unos 350.000 kilómetros, y esos 50.000 kilómetros de diferencia se nota. Cuando la luna llena se produce ahí, cuando la luna pasa por el perigeo, por el punto más cercano a la Tierra, pues ya está, ya se ha montado el Belén, y desde 1979 un astrólogo que fue quien bautizó las superlunas, se llaman superlunas a estos fenómenos tan interesantes que cada vez son más famosos. Es curioso, Vicente, porque todo el mundo, todos los informativos están hablando de este acontecimiento que vamos a vivir, ¿verdad? Esa superluna, que solamente es más grande porque está más cerca de la Tierra, no hay otra razón, ¿no? Así es. Cuando pasa por el perigeo, la superluna, cuando es luna llena, pues lo que hace es que se ve aproximadamente un 14 o un 15% más grande que la luna llena normal, precisamente por estar más cercana a la Tierra, y también se ve un 30% aproximadamente más brillante. Esto, no obstante, cuando se ve por arriba, por ahí por el cielo, y hay que levantar la cabeza para verla, no se aprecia mucho, si comparas fotografías de un día y otro, sí que lo aprecias, pero cuando se ve bastante, es bastante apreciable el fenómeno a la simple vista, me refiero, es si miras al horizonte, en el momento en que sale la luna por la noche, poco después de esconderse el sol, de ocultarse el sol por el oeste, la luna sale por el este, y en ese momento, sobre todo si tienes una torre de un rascacielos, un edificios o algunos árboles o algo, que siempre que no te la tapen, pero que puedas comparar, entonces es cuando la luna aparece magnífica, esplendorosa, rojiza y enorme, y entonces sí que se ve esa dimensión tan espectacular que tiene la superluna. O en el campo, recuerda que nos escuchan en muchas partes Claro. en el campo. Y a nivel, no sé, de influencia, ¿en qué nos puede afectar? Aquí pasa una cosa, ¿no? Como es un fenómeno tan famoso, todo el mundo quiere contar cosas y tal, ya sabes cómo son las redes, y entonces sale gente de un extremo y de otro. Y de un lado están los supersticiosos y la gente que anuncia el fin del mundo porque es una superluna y este tipo de historias y cuestiones por el estilo. Y por el otro lado están los pseudocientíficos o algunos científicos que dicen que ningún tipo de influencia, que tal y cual, que todo es mentira. Bueno, pues ni una cosa ni otra. Toda luna llena, y especialmente una superluna, puesto que la marea gravitacional es mayor, influye sobre los seres humanos, influye sobre las mareas, son mayores. Se ha comprobado recientemente, equipos científicos han demostrado que la luna influye en los terremotos, que la luna influye también en la mayor o menor cantidad de lluvias. Incluso un equipo científico ha demostrado recientemente que influye en los ataques al corazón en mayor proporción en las mujeres que en los hombres la luna llena. Pero quiero decir que las influencias existen. ¿Y cómo lo podemos notar en general al margen de estos descubrimientos que están haciendo los científicos, corroborando lo que había dicho la astrología de toda la vida? Yo me acuerdo de haber tenido debates con astrónomos y con gente escéptica que decía que no había ningún influjo, y bueno, pues cada vez la ciencia está apoyando más lo que eran las teorías de la astrología. Pero en general, como se nota, la luna llena, al ser superluna un poco más, pues son alteraciones en los hábitos, las pautas de conducta. Cuesta más conciliar el sueño, por ejemplo, es más fácil sentir desasosiego, sentir que no puedes estar muy tranquilo, este tipo de cosas. Y lo notan más la gente lunática o gente que tiene algún tipo de trastornos, pues lo nota más. Pero lo que hay que hacer en luna llena es simplemente disfrutar, Miguel, disfrutar del espectáculo, y si no puedes dormir o se alteran un poco las pautas de conducta, controlar un poco las emociones y enfocarlos hacia cosas constructivas como bailar, pintar, divertirse, hacer cosas sanas, ¿no?
Se decía también que la Luna influye sobre el magma de la Tierra, creando también mareas en lo que hay bajo tierra. ¿Qué cantidad de fuerza debe tener eso, no? Entonces... Sí, esto es algo que se comprobó hace muchísimo tiempo. La Tierra se estira como un chicle y llega a subir, a estirarse hasta 50 centímetros bajo el influjo de la luna llena y también de la luna nueva, porque se habla, la luna llena, claro, es más espectacular. La luna nueva es cuando el Sol y la Luna están juntos vistos desde la Tierra, forman conjunción y por lo tanto no se ve, es la luna oscura y por eso no tiene esa fama, ¿no? Y no genera esa atracción romántica prácticamente que ejerce la luna llena. La luna llena, claro, se ve ahí esplendorosa y siempre ha sido motivo de fascinación a lo largo de la historia y para todas las culturas, pero se sabe desde hace muchísimo, desde hace siglos, que la luna llena y la luna nueva ejercen mareas no solo en los océanos, sino efectivamente, como estás diciendo, en la Tierra. El poderío que tiene es enorme y todavía están estudiando cómo determinados ciclos de la Luna llegan a influir incluso en las corrientes marinas o hasta en la famosa corriente del Niño, que ocurre aproximadamente cada 14 años. Hay una serie de cosas que la ciencia todavía está investigando, pero son muchos los influjos que genera la Luna. Alejarnos de catastrofismos, entonces hay quien decía que bueno, que volvía Jesucristo, como tú decías, que era el fin del mundo, que se iba a reconstruir el templo de Jerusalén de nuevo, todo eso, claro. Historias que cuentan en la red que no tienen nada que ver con esta superluna, que lo que hay que hacer es disfrutarla, ¿no? Totalmente. Ya, ¿te acuerdas que hace poco, pues yo creo que hace dos años, el tema de la superluna de sangre y no sé qué? Sí, las lunas de sangre, sí. Exactamente. Bueno, pues que había una superluna también en esas famosas lunas, que eran 4 eclipses totales de luna y no sé qué, y que venía Jesucristo y que era la catástrofe mundial y tal y cual, que nosotros estuvimos hablando precisamente en tu programa de que no pasaría nada y que esto era que lo habían sacado de madre unos pastores evangélicos y tal y cual. Bueno, pues lo mismo ocurre. Y es que siempre que hay un fenómeno cósmico tan espectacular, tan maravilloso como este, pues siempre hay gente que lo aprovecha para eso, ¿no? Para preconizar el fin del mundo, arrimar el ascua a su sardina para vender cualquier cosa. Pero la superluna está claro que es una luna llena y como tal sí que nos altera porque genera también esas mareas biológicas en nosotros y por lo tanto esas mareas en somos al final un gran porcentaje de agua, un 80% de agua, y esa marea del agua de nuestro cuerpo sí que la genera y afecta a nuestro sistema nervioso. Y lo mejor es ser conscientes de que podemos estar un tanto alterados con las emociones, con respecto a los hábitos y demás. Y si somos conscientes lo podremos controlar mejor y por lo demás pues tratar de disfrutarlo del espectáculo y de hacer algo diferente, que también es bueno, no romper con la rutina, ¿no? Domingo y lunes es cuando se va a ver, dices, sobre todo a partir de mediodía, aunque bueno, mejor aprovechar cuando se va el sol. Vamos a disfrutar de ella. Gracias, Vicente. Seguiremos, por lo menos hemos dado respuestas a ese misterio que estaban todos los servicios informativos de esa superluna y de las profecías que se unían a ella. Tranquilidad, disfrutar de ella y hablaremos dentro de poquito de ese nuevo anuario que acabas de sacar y del nuevo presidente de los Estados Unidos, a ver qué futuro nos puede preparar. Pues muy bien, Miguel, en cuanto se oculte el sol, empezar a ver cómo sube la luna llena y a disfrutarla un montón. Sí, señor. ¿Forma de contacto contigo, Vicente? Bueno, pues www.casaña.com o www.buenosaugurios.com, que quizás sea más sencillo para mucha gente, y ahí están mis contenidos y demás. Buenos augurios te deseo también a ti. Igualmente, Miguel. Fuerte abrazo. Hasta prontito. Gracias. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Hola amigos de Espacio en Blanco, desde la ciudad de los dioses, Teotihuacán, México, lugar del nacimiento del quinto sol, entre los guerreros del arco iris. Les mandamos un saludo, toda nuestra energía y que estén muy bien. Hasta pronto. Tres y 44, 2 y 44 en las Islas Canarias. Tenemos que cambiar un poco los planes que teníamos. Vamos a dejar el tema de la guerra que os habíamos anunciado al principio, pues seguramente para la semana que viene. No queremos guerras
y sin embargo nos vamos a los cielos. Vamos a vivir esa superluna y tenemos a nuestro comandante, a nuestro compañero, que nos cuenta extrañas historias que ocurren en los cielos, misterios de los cielos. Con ello os dejamos. Iván Castro Palacios es nuestro comandante. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal el verano? ¿Lo has pasado bien? ¿Has volado mucho? Pues sí, la verdad que estamos volando a tope y yo, ya que estoy en un servicio de emergencias pues sanitarias, un avión hospital, no paramos. O sea que el verano ha sido durillo de trabajo, pero bueno, muy contento porque hacemos una labor importante. Así que nada, y súper contento de estar aquí de nuevo contigo. Comenzando nueva temporada, aquí está nuestro comandante para llevarnos a buscar esos misterios que hay por los cielos. Y hoy creo que nos vas a hablar de algo, los duendes de los cielos de la Segunda Guerra Mundial, ¿lo titulas? Exactamente, y vamos a empezar por recordándole un poquito a la gente que no sé si saben esa película famosa que decían de una criaturita pequeña: no lo mojes, después no le des de comer después de las 12 de la noche, no lo mojes porque podrán pasar cosas malas, etcétera. Alguien se habrá ido haciendo una idea de lo que estoy hablando y bueno, nada más y nada menos que aquellos famosos Gremlins, aquella película de esos duendecillos verdes que eran bastante malévolos y destrozaban un pueblo entero en una sola noche, y va por ahí. Entonces la gente también se preguntará qué narices tiene que ver esto con los misterios aéreos. Déjame que ponga un poco de música para pensarlo. Muy bien. ¿Qué narices tienen que ver los Gremlins de esa película, que supongo que serán algo que se ha inventado alguien, o con los cielos y con misterios en los cielos? Cuéntame. Pues mira, la verdad es que la historia nace entre comillas, porque tiene incluso todavía más historias siglos atrás que ahora os comentaré, pero nace de los pilotos de la RAF, de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Militar Británica, y decían ver sus pilotos extraños seres en vuelo e incluso hablaban de duendes o espejismos. Lo curioso es que inofensivos o crueles no sabemos exactamente lo que podían ser en realidad, pero sí sabemos que, según ellos, destrozaban y destruían las turbinas de los aviones, las alas en vuelo y provocaban numerosos accidentes aéreos a los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Qué curioso. Vamos por partes, si te parece. ¿Qué significa eso del término Gremlins? ¿Tiene alguna traducción? ¿Viene de algún sitio? Independientemente de que luego ya nos has desvelado que tiene que ver un poco con los pilotos de la RAF, pero ¿viene de algún lugar? Exactamente. Si nos remontamos siglos atrás, en el siglo XV, se habla ya del origen de los Gremlins. Eran unas criaturas mitológicas de naturaleza malévola, se dice, y sobre esta época se empiezan a encontrar representados, sobre todo, por ejemplo, encontramos las mismas imágenes en una iglesia gótica al suroeste de Nantes, se llama Chapelle de Belén, Capilla de Belén, y en la fachada hay unas estatuas de estos seres que son calcados a los que podemos ver en la película. El término gremlin proviene de la palabra inglesa gremian, y que significa fastidiar o enojar. Y también dicen que podría tener un origen germano, que significaría, se diría griemelen, y también podría ser que significara malhumorado. Hace un poco referencia a lo que vamos a contar ahora de estas criaturas. Incluso los gremlin en los años 60 eran esos, por ejemplo, surfistas inexpertos que molestaban en el mar a los surfistas veteranos. Les llamaban gremlin también. Esos son los primeros antecedentes, o para ponernos un poco, dar algunos datos de ese significado de ese nombre. Pero hay un piloto de la RAF que cuenta las primeras historias, ¿no? 1943. Exactamente. Roald Dahl era escritor y piloto de la Fuerza Aérea Británica, y en 1943 empezó a escribir sobre estos seres que él consideraba inofensivos y hasta divertidos, y tituló un libro que se llamaba Los Gremlins, y lo publicó la propia Walt Disney Productions. Y lo cierto es que los describía como traviesos, juguetones, pero eran divertidos e inofensivos. A raíz de esta publicación se empezaron a conocer historias de otros pilotos que hablaban
de que esos duendecillos aparecían en vuelo y provocaban errores de pilotaje o fallos mecánicos en los aviones que los hacían caer a tierra. Y si buceamos en la historia de los dibujos animados, pues tenemos referencias de los Gremlins en series como Los Simpson, en series como los Looney Tunes, en alguna otra serie bastante conocida de animación, y todos hacen referencia a esos muñecos diabólicos que no hacen más que hacer trastadas. Adolf Hitler creo que también tuvo un encuentro, o le caracterizaron como un animalito de estos, o lo unieron con estos seres. Exactamente. En el año 1944 se hizo muy famosa una caricatura que representaba a Adolf Hitler volando un avión hacia el Kremlin para bombardearlo en Moscú. Pero sin embargo él nunca llegaba porque esos gremlins se encargaban de destrozar su avión en vuelo. La viñeta se tituló Gremlins for the Kremlin y se hizo muy famosa, y también pues saltó a la fama esa caricatura. Esto es un poco los antecedentes folclóricos. Vamos un poco a los datos más históricos, si quieres. ¿Cuándo surge el primer testimonio? Quizá lo de ese piloto que decías. Pues mira, aparte de él, hubo muchos otros pilotos. Por ejemplo, Paul Tibbets fue el piloto del Enola Gay, el bombardero que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. Y, por ejemplo, Paul Tibbets fue uno de los primeros pilotos que denunció y sacó a la luz estos episodios que ellos sufrían en vuelo. Allá también por los años, a finales de los años 30, principios de los años 40, era muy habitual que los pilotos de la RAF pues sufrieran este tipo de fallos mecánicos. Los mecánicos de los aviones no encontraban absolutamente ningún tipo de explicación, e incluso del bando contrario, hasta la propia Luftwaffe también sufría este tipo de episodios, y unos se culpaban al otro bando, pensando que podía ser incluso, algún tipo de arma secreta. ¿Cuál es la descripción que hacían de estas criaturas? Curioso que se pusieran por los aviones. Pero ¿cómo eran según los testimonios? Según los pilotos británicos, los describían con una estatura muy pequeña, eran bastante feos, eran muy poco agraciados, incluso usaban unas botas puntiagudas, como lo que estamos acostumbrados a ver en un duende representado en un libro. Se les bautizó como gremlins, como lo que estamos hablando, y se les atribuía una habilidad enorme para poder destruirlo todo. Ellos vivían en las turbinas, en las alas, dentro de los cables, dentro de las cabinas. Incluso los dividieron en tipos también. Había gremlins hembra, que le llamaban cinelas. Había las crías de los gremlins, que le llamaban wikwes. Y fue tal la historia que algunos le dieron la vuelta y empezaron a usar estas criaturas como amuletos para traer la buena suerte, sobre todo luchando contra la Luftwaffe. ¿Cómo fue esto? Se empezaron a representar esas caricaturas pintadas en los fuselajes de los aviones y eran amuletos de buena suerte. Incluso con el avión en el que volaba el general Eisenhower lo llamaban el Gremlin rojo. Pues sí, nada más y nada menos que en uno de los aviones más importantes de la Segunda Guerra Mundial fue un Boeing B-17 de la USAF, de la Fuerza Aérea Norteamericana. Viajaba Eisenhower y el 6 de noviembre de 1942 viajó en ese avión llamado el Gremlin Rojo, de Red Gremlin, para dirigir el desembarco aliado en el norte de África. Ese avión llevaba un gremlin en color rojo representado en el fuselaje, enorme de grande, y se hizo súper famoso ese avión. Pero Iván, ¿cómo se puede uno creer que unos seres así de estos puedan hacer daño a un avión en pleno vuelo, que incluso no lo hacían en tierra, ¿no? Incluso a 10.000 pies de altitud, unos 3.000 metros de altura, ahí estaban esos bicharracos. ¿No será una cuestión de leyenda o una leyenda de esta? No sabemos si eran pues espejismos o si en realidad estos seres existían, o los pilotos con sus propios fallos justificaban así que los aviones pues se cayeran al suelo. Pero incluso llegaron también a hacer otro catálogo de los gremlins. Los catalogaban entre comunes y gremlins de altura. Los gremlins de altura eran los más peligrosos, salían de las nubes y atacaban directamente a los cazas de combate, se metían en sus piezas, etcétera, y conseguían derribarlos. La verdad, pues, hombre, sí es cierto que
bueno, algún espejismo yo creo que podría haber en aquella época, o algún piloto que llevara 2 copas de más, ¿no? Ya, quizá una justificación de los pilotos a los pequeños, o los muchos fallos, algunos fallos que tuvieran sus aviones, ¿no? Pues quién sabe, pero cuando tantísimos pilotos hablaron de esto y la historia ya se hizo más que, bueno, algo anecdótico, se hizo realidad, lo cierto es que seguramente que algún testimonio fuera 100% real. Ya. Y se hizo incluso, casi para terminar, una canción que decía, bueno, los iba describiendo y decía que el blanco meneará la punta de tus alas, los machos removerán tus mapas, los rosas se subirán a tu impermeable y harán piruetas sobre tu hélice, y hay un gremlin redondo de mediana edad que girará sobre tu cola como una peonza. Congelarán los objetivos de tu cámara, masticarán los cables de tu alerón, doblarán, romperán y destrozarán, y meterán horquillas de tostar entre tus llantas. Vaya y bicharracos, ¿no? Peores que los de la película. Pues sí, tenéis todos en YouTube, podéis encontrar la canción de los Gremlins, ponéis Gremlins Song y me parece que aparece así directamente, y es una canción súper divertida, está en inglés, la hemos traducido, que es lo que acabas de leer, y se llegó a convertir en una canción súper legendaria, casi un himno de combate dentro de la Fuerza Aérea Británica, lo cual es bastante peculiar. De hecho, se le dio importancia entre los principales mandos de la RAF. Iván, tenemos que marcharnos. Muy bien. Fuese lo que fuese, la película narraba un poquito cómo eran estos seres, duendes o espejismos. Ahí está la historia que contaban los pilotos y soldados de la Segunda Guerra Mundial, y esa fama, como dices en tu trabajo, perdura hasta nuestros días, ¿no? Exactamente, si alguna vez veo algún duendecillo volando, pues nada, os lo notificaré rápidamente. Que te pille confesado. En un segundito damos algún dato de contacto. Muy bien. Iván, ¿forma de contacto contigo? Pues mira, en Twitter me podéis seguir a través de @IvánCP25, en Facebook me podéis encontrar como Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, y si no, pues Iván CP Misterio @yahoo.es, y que me quiera escribir. Y si no, de vez en cuando, aquí una vez al mes más o menos, Misterios en los cielos, en el espacio en blanco. Fuerte abrazo, comandante, buen vuelo, buena travesía, que estéis tranquilito, que no tengáis que salir mucho. Y os seguimos escuchando y viendo aquí en el espacio en blanco. Gracias. Encantado de teneros a bordo, Miguel. Un abrazo. Hasta pronto. Aprovechando los últimos minutos del cielo, bajamos a la tierra. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Para dar algunas noticias de los oyentes y los ganadores. ¿Damos primero los ganadores? Así Hoy es. Ha habido mucho movimiento, ¿verdad? Hoy quemaban las líneas telefónicas y las redes sociales. Será increíble, vamos, increíble, porque todo el mundo tiene alguna casualidad en su vida y coincidencias que de alguna manera o de otra le han cambiado el curso de su vida. Y luego el mundo de los sueños también. Volveremos con el tema porque el doble, ha sido interesante. Sí. ¿Ganadores? Tenemos 5, como cada semana, que son Carmen Arnaiz de Girona, José Luis Primo de Bilbao, Juan Antonio Llauradó, se ha puesto en contacto a través del Facebook, Miguel Ángel Noriega de Santa Cruz de Tenerife y Rosa Álvarez de La Coruña. Vale. Bueno, como siempre os recuerdo que tenéis que poneros en contacto a través de nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtve.es y mandarnos la dirección. Eso es, mandarnos la dirección y os mandamos. Estamos preparando programa especial y queremos de los oyentes. Pues sí, queremos ponernos en contacto con vosotros. Si tenéis alguna historia, si os ha sucedido alguna vez algún acontecimiento de difícil explicación, un avistamiento, alguna experiencia, dentro del mundo de los sueños, alguna ECM, en fin. No queremos tampoco algo misterioso, algo sobrenatural, sin explicación. Con nosotros, ¿no? Os queremos invitar a participar en el programa en directo. Estamos buscando para un programa especial que vamos a hacer. Así 900-137-137, espacioenblanco@rtve.es. Eso es, ese es nuestro correo y ahí os esperamos. Te meto prisa porque llegan los de los servicios informativos y nos vamos. Seguiremos dando más información de este programa especial, ¿verdad, Rosa? Así es, la semana que viene, más datos. Os dejamos. Llegan las noticias de las 4 y después nuestros compañeros Amaya Prieto y Javier Hernández con un viaje al centro de la noche. Nosotros en 7 días regresamos. Hay mucho más misterio. Aprovechar esa luna, superluna, para que nos llene de buenas influencias y buenos deseos para todos. En 7 días regresamos. Ha sido un placer estar juntos. Cuidaros.